¿Usted o su empresa están mejor capacitados para realizar el trabajo? ¿Ya vio la cartelera de cursos de Electromagazine? Puede consultarla en nuestro sitio web www.electromagazine.com.ui. En la pestaña Capacitación, seleccione Cursos a distancia. Si se desplaza hacia abajo, verá la cartelera de nuestros cursos. También verá la extensa lista de empresas que ya se han beneficiado de nuestra enseñanza. Y más abajo, testimonios de algunos alumnos que destacan lo que más les gustó de la capacitación. Si vuelve para arriba y toca sobre cualquier tema, verá una descripción detallada, con el temario, las fechas y el costo de cada curso. Allí también podrá inscribirse o solicitar más información. Nuestros cursos abarcan un amplio espectro de temas, desde la corrección del factor de potencia hasta los protocolos de comunicación entre subestaciones de media tensión. En un mercado cada vez más competitivo, saber hacer algo más y, sobre todo, saber hacerlo bien marca la diferencia. Con nuestros cursos de actualización, prepárese para ampliar su campo de actividad profesional. Electromagazine le da una mano. Vamos a ver en detalle estos productos que realmente va a ser una revolución en el mercado. Tienen muy buenas indicaciones técnicas, las cuales vamos a ver paso a paso cada una. A continuación los invito a ver el siguiente video, muy interesante. El video realmente es muy interesante, como les comentaba. Ahora vamos a ver cada paso de lo que se mostraba en detalle. Primero contarles que, bueno, a nivel mundial somos líderes en contactores. Como bien saben, no nos quedamos simplemente a nivel del producto, a nivel hardware, sino que intentamos avanzar en el mundo digital, en el software también. Y por supuesto, todo eso va de la mano con la sustentabilidad. Es decir, nos vamos introduciendo cada vez más en las 3S que siempre hablamos: software, servicios y sustentabilidad. Y ahora vamos a ver qué nos ofrece el Tesi Giga en ese sentido. Como ven, acá tenemos una línea de tiempo desde los años 90 al día de hoy. Hay diferentes cambios estéticos, eh, técnicos también. Vamos a ver que el Tesi Giga tiene, como les comentaba al principio, realmente es una revolución, y no me quiero adelantar porque hay mucho por hablar y hay que ir paso a paso. Primeramente comentarles que es un producto que está en todas partes, desde aguas, minerías, un tren, un parque eólico, oil and gas, ascensores. Es un producto, recuerden que este es de 115 a 800 amperes. Por supuesto cumple con todo lo de la norma IEC 60947, es decir, cualquiera de sus categorías. Obviamente las más utilizadas van a ser AC3 y AC1. Bien, aquí finalmente llegamos al equipo. Entonces aquí tenemos dos versiones, como pueden ver. Este es un pequeño overview, un resumen de lo que vamos a ver a continuación.
pero ya a primera vista pueden ver que hay dos opciones, ¿no? Tenemos la que está más a la derecha de su pantalla, que es la versión estándar, y la que está a la izquierda, la versión avanzada. Comentarles la primera ventaja que tenemos, que por defecto vamos a tener bobinas multitensión, tanto para alterna como para continua. La versión avanzada, la que está a la izquierda, va a tener de 24 a 48, después de 48 a 130 y de 200 a 500. Mientras que la versión estándar, de 48 a 130 o de 110 a 250 volts. Recuerden que es tanto alterna como continua. Bien, ¿cuál es la diferencia a primera vista entre la avanzada y la estándar? Bueno, la estándar, por supuesto, es el contactor eh, que se conoce en el mercado, no tiene ninguna evolución en el mundo digital, si se quiere. En cambio, la avanzada sí. Justamente tenemos la posibilidad de conectarnos al PLC. ¿Para qué? Bueno, para dos cosas. La primera, se puede maniobrar la bobina con el PLC. Recuerden que esa es la avanzada. Es por eso también que tenemos el rango de bobina, ¿no? El rango de bobina de 24 a 48, obviamente todas de bajo consumo, se pueden conectar al PLC o de forma tradicional, la avanzada. Mientras que la estándar solamente de forma tradicional. ¿De qué forma? Lo vamos a ver ahora en detalle, pero si se fijan en la parte superior tenemos, voy a hacer un pequeño punteo con el láser. En la versión avanzada tenemos del lado derecho la forma tradicional, obviamente está en la versión estándar, mientras que en el lado izquierdo de la versión avanzada tenemos la parte la bornera que se podría conectar a un PLC si uno lo desea. Lo otro que podemos hacer también con el PLC es sería ver el diagnóstico de los contactos principales, el desgaste de los mismos con el PLC, o también se puede ver con un LED que tenemos en la parte frontal, en el video se llegó a apreciar, pero justo en el medio, ahora lo vamos a ver en detalle igualmente, pero en el medio hay un LED que te indica, de acuerdo a los parpadeos que sucedan, cómo están los contactos principales. Por supuesto que en la versión estándar contamos con ese LED, no está la opción de conectarse al PLC, pero sí se encuentra el LED, lo cual es una ventaja muy grande. Es muy complejo saber cómo están los contactos. Ahora tenemos por algoritmos matemáticos eh, cómo se encuentran los contactos, ¿no? Bien, les comentaba que las bobinas, por supuesto, son de bajo consumo. También contamos con una nueva adquisición en este producto, que es el cable memory o cable memoria, que esto no deja de ser, como vieron en el video, totalmente modular. Entonces tenemos la parte fija que se mantiene, mientras que uno puede hacer el mantenimiento, no hace falta que retire, obviamente sin tensión, no hace falta que retire los cables o las barras principales. Yo puedo mantenerlas y no tener la necesidad de volver a cablearlo o a poner las barras nuevamente. Entonces la parte de atrás, de alguna forma fija, yo mantengo los cables y las barras y nunca más haría falta que la vuelva a recablear, si no me hace falta. Entonces, por supuesto, la versión avanzada está lista para trabajar en todo lo que es nuestro sistema EcoExtractor, todas las nubes de Schneider, ya que, bueno, podemos conectarlo al PLC. Y el otro overview rápidamente del relé de sobrecarga o relé térmico es que vamos a tener solamente 4 referencias. Ahora la vamos a ver en detalle. Y como verán, bueno, gracias a la bobina multitensión, vamos a ver que las referencias comerciales se reducen hasta un quinto de la que teníamos anteriormente. Cuando digo anteriormente me refiero al tesis F. El tesis F teóricamente se va a discontinuar a fin de año, ya me comentaron que esto se va a extender, pero este producto, el tesis Giga,
justamente es el reemplazo del tesis F. Por supuesto que la versión estándar sería el cambio 1 a 1. La versión avanzada del tesis Giga es algo superador. Bien, aquí vemos cómo de alguna forma pasamos de los LC1F, que son los tesis F, al LC1G, tesis Giga. Luego vamos a ver en detalle cómo es la codificación. Continuamos, por supuesto, con la misma lógica de los tesis, la codificación es idéntica. Y acá mismo ya pueden ver de alguna forma cómo se reducen las referencias, ¿no? Y los tamaños. Bien, vayamos de a poco entrando en el detalle. Yo les comentaba que tenemos la versión avanzada y la versión estándar. Hay tres tamaños físicos solamente. En AC3 va de 115 a 800 amperes, mientras que en AC1 de 250 a 1050 amperes. Por supuesto que podemos comercializar tripolar o tetrapolar, y les comentaba que hay tres tamaños de bastidores y 100 referencias en total. Les presento a la bobina, como les comentaba, es electrónica, multitensión, cuenta con el autodiagnóstico, lo cual es totalmente importante. Es muy importante tener un diagnóstico de los contactos principales y tener la posibilidad de cambiarlos. En el tesis Giga se puede desarmar, es totalmente modular y en 10 minutos puedo cambiar los contactos principales. Como les comentaba, las referencias al ser multitensión, estas bobinas, tenemos la posibilidad de reducir 90% de las referencias comerciales. Es decir, nuestros distribuidores se pueden abastecer y tener stock sin problema para entregar a demanda sin ningún tipo de problema. Algo interesante, como les comentaba, es totalmente modular y se opera totalmente desde el frente del producto. No hace falta tener un espacio en el lateral. Cualquier tipo de mantenimiento que se realice es totalmente frontal. Entonces no hace falta tener ese espacio en el costado para cambiar la bobina. Simplemente al costado de un tesis Giga se puede poner otro u otro componente sin problema. También se pueden colocar de forma muy amigable en cualquier tipo de platina. Y como vieron y están viendo en este momento, se reduce un 35% el ancho con respecto al tesis F, que era el antecesor. Lo cual ya ganamos el 200 milímetros de espacio sugerido para hacer un mantenimiento del lateral y aparte reducimos un 35% el ancho del tesis F, lo cual en una instalación reduce muchísimo los espacios y por supuesto los costos. Les comentaba que, como ven en el video, es totalmente modular y en 10 minutos se puede reemplazar, por ejemplo, los contactos principales. Y recuerden el cable memory o memoria de cables que facilita el reemplazo, digamos, de la pieza a nivel repuesto sin necesidad de desmontar los cables principales. Bien, ahí se ve y se aprecia muy bien dos LED. El de arriba, que les comentaba, que es el diagnóstico, y hay uno más abajo, blanco. El de abajo muestra si el contactor está cerrado o abierto, justamente. Entonces tenemos una visión de cómo está el contacto. Bien. También, bueno, por supuesto que el sensor de diagnóstico tiene diferentes parpadeos. Por ejemplo, si hace 2 bits, la bobina tiene baja tensión, por ejemplo. Si hace 3 bits, la bobina tiene alta tensión. Si hace bits intermitentes, continuos, bueno,
hay fallas internas y probablemente haya que reajustar el contacto principal o modificarlo, cambiarlo. Obviamente todos los detalles que acabo de mencionar están en los manuales. Cuando indica que hay que cambiar el- los contactos principales, bueno, no es que ya inmediatamente hay que hacerlo, sino que están al 85% según los algoritmos que maneja el producto. En el próximo mantenimiento se sugiere cambiarlos. No hace falta cambiar todo el contactor, sino que simplemente los contactos principales. Bueno, y veamos algo de lo que sería el relé térmico. Recuerden que en este caso tenemos de 28 a 630 amperes. Lo interesante de este producto que tiene la clase de disparo regulable. No solamente puede ser clase 10, sino que 5, 10, 20 o 30. Y tenemos los tres bastidores solamente en 4 referencias. Ahora la vamos a ver en detalle, pero eh, quiero mostrarles el siguiente extracto. Tenemos varias perillas, las cuales tienen una precisión muy exacta, 64 posiciones para precisar lo que sería la corriente. Tenemos protección contra sobrecarga, por supuesto, contra falla tierra, lo cual es muy interesante tener esta posibilidad en un relé térmico, y desequilibrio de fase. Les comentaba sobre la clase. Les hago un repaso de lo que es la clase. Generalmente la clase está en la chapa característica del motor y generalmente son clase 10. ¿Qué significa eso? Que a los 10 segundos la corriente de arranque debería normalizarse y pasar a la corriente nominal. Ese pico tendría que estar en 10 segundos. Si eso no sucede, debería saltar la protección. Supónganse que el día de mañana cambian de motor, tienen otra clase, bueno, lo pueden regular y usar el mismo relevo térmico. Recuerden que, bueno, tenemos el interruptor giratorio hasta 64 posiciones para la mejor precisión de ajuste. La bornera de control son a resorte, lo cual también agiliza el cableado. Y por supuesto contamos con el código QR, el cual te permite tener el datasheet, la ficha técnica al alcance de la mano. Por supuesto es un producto Green Premium, ya más de un 70% de nuestros productos tienen esta etiqueta y la hacemos valer. Estamos muy enfocados con la sustentabilidad. Por supuesto, es un producto que viene con un embalaje 100% reciclable, con instrucciones de cableado y montaje con un código QR, muy poco papel, muy pocas bolsas dentro del packaging. Esto de alguna forma a los clientes les sirve también tener un tratamiento de residuos más amigable. Y bueno, por supuesto que en los pliegos cada vez más aparecen restricciones o recomendaciones de sustentabilidad y muchas veces son excluyentes. Entonces, este producto, por supuesto, que cuenta con todo eso. Bien, veamos algo más en detalle. Tenemos LS1G-A. El sufijo A, por supuesto, va a ser el de avanzado, es el contactor avanzado. Vamos a tener 60 referencias y recuerden que las bobinas son multitensión. Tenemos de 24 a 48 o de 48 a 130 o de 200 a 500 volts, tanto alterna como de continua. En el caso del contactor estándar, el sufijo va a ser N. Vamos a tener solamente 40 referencias en total. La bobina es también multitensión. Y aquí tenemos dos opciones, de 48 a 130 o de 100 a 250 volts. También tanto alterna como de continua. Recuerden que las bobinas se maniobran de forma tradicional en el estándar, mientras que en el avanzado tenemos las dos opciones, la versión tradicional o la versión de conectarlo al PLC. Y recuerden que el diagnóstico de contactos, en el estándar tenemos solamente LED, pero en el avanzado no solamente LED, sino que lo podemos conectar al PLC y
ver desde forma remota. El relé de sobrecarga térmica, vamos a tener solamente 4 referencias que lo vamos a ver a continuación cuáles son. Vamos de 28 a 630 amperes. En todos los casos vamos a tener clase regulable, la opción de cambiar de clase, de 5 a 30. Y recuerden algo muy interesante, que este producto tiene la protección de falla tierra. Bien, veamos un poco las referencias comerciales. Yo les comentaba que continuamos con la misma metodología o la misma filosofía, mejor dicho, de la codificación tesis. Es decir, LC1, bien típico. Luego vamos a tener la letra G, de tesis giga. Luego tenemos el calibre. Acá la codificación está hecha en base a AC3. Obviamente, si necesito AC1, va a haber que tener la tabla de comparativa o contar con el selector de productos muy amigable desde nuestra página web. Luego tenemos la cantidad de polos. Si es 3 polos, acá va a estar en blanco, no va a haber un número, no va a estar el número 3, sino que no va a haber nada. Con el hecho de simplificar la codificación, se eligió esa opción de no colocar ningún número. Pero si es tetrapolar, bueno, va a estar el 4. Luego tenemos la referencia o la codificación correspondiente a la bobina. Recuerden que las bobinas son multitensión, tanto de alterna como de continua, y acá tenemos las 4 posibilidades, las 4 codificaciones correspondientes. Y por último va a estar el sufijo, de acuerdo si es la versión estándar o la versión avanzada. Del lado derecho de la pantalla tenemos la codificación de las 4 referencias únicamente de los relevos térmicos. ¿Cómo se codifican? Bueno, todas van a ser LR9G y después tenemos el calibre superior, ¿no? Entonces tenemos 115, este va de 28 a 115 amperes. Luego tenemos el 225, que esto va de 57 a 225. 500 de 125 a 500 y 630 de 160 a 630 amperes. Por supuesto que contamos con diferentes tipos de accesorios. Em, el contactor cuenta por defecto con un contacto normal abierto y normal cerrado. Mantiene el ancho del contactor, no es que se extiende unos centímetros más, sino que todo en el mismo ancho, al igual que el relevo térmico. Todo tiene el mismo ancho. Y por supuesto, aparte de tener el contacto auxiliar, un normal abierto y un normal cerrado, se pueden colocar hasta 2 más de cada tipo. Y tampoco consume más espacio, sino que todos se mantienen en el mismo ancho. Después también, por supuesto, contamos con cubre terminales, barras conectoras, enclavamiento mecánico. La memoria de cable en la versión avanzada ya viene por defecto, mientras que la versión estándar es un accesorio. Después contamos con un kit de actualización, lo cual es muy interesante. Acá ofrecemos a que se haga un relevamiento por ahí de contactores eh, antiguos, por ejemplo, a un Tesis F que esté instalado en el mercado. Bueno, tienen montado, digamos, de esta forma. Entonces, yo al retirar el Tesis F, coloco este accesorio y en el mismo lugar que estaba el Tesis F, puedo colocar el Tesis Giga. Recuerden que la conexión del Tesis Giga por defecto es totalmente amigable, es totalmente plana en cualquier tipo de platina. Y por supuesto que tenemos el módulo de control y el de conmutación, los contactos principales como accesorio o como repuesto. Como les comentaba al principio, la idea es no quedarnos en la parte de abajo. En todos los productos ahora de alguna forma intentamos que se conecten. Ya vieron que el avanzado se puede conectar al PLC y de alguna forma la idea de Schneider es crecer en nuestras nubes, ¿sí? Bien, veamos un resumen. Tenemos contactores de 115 a 800 amperes, relé de sobrecarga térmica de 28 a 630. Solo 3 bastidores con tamaño compacto. Se reduce un 35% el ancho.
las referencias se reducen al 90%. Mayor durabilidad y eléctrica y mecánica del producto. Esto no lo comenté, pero es totalmente importante. Se mejoró aún más. Ya el Tesis F era un producto que en el mercado se lo conocía como un producto muy robusto. Bueno, no se perdió eso, sino que se ganó mayor durabilidad eléctrica. El diseño modular, como vieron, está patentado, por supuesto. Eh, Se puede reemplazar el contacto principal, como les decía. Recuerden que tenemos la función de autodiagnóstico, permite el mantenimiento predictivo. Los contactos auxiliares están mejorados también, permiten una mayor confiabilidad en la operación. Recuerden que al conectarse al PLC, digamos, se ajustan todas las aplicaciones para lo que sería ese mundo delicado, ¿no? La alta densidad de datos en los PLC. Entonces los contactos José, auxiliares, che, perdón que Isabel, te interrumpa. En el chat había una consulta al principio que, y una que vino después, che, pero la primera se ve que cuando hablaste del tema de las bobinas, de las tensiones de bobina, ujú. nos consultan si estándar en 24 volt. No, estándar de 24 volt no, tenemos que pasar a la versión avanzada, lo Ok, cual de alguna forma también es lógico porque está la posibilidad de conectarlo al PLC en esa tensión. Pero si se quiere 24 volt, tiene que ser la versión avanzada. ok, Algo interesante es que ese producto en particular en 24 volt se mantiene un precio idéntico al estándar, para suplantar justamente esa falta en la parte del estándar, ¿no? ok. Y después Santiago nos consulta si Santiago Avellanal, si hacernos llegar la tabla para AC1. Entiendo que seguramente en las datasheet debe estar. Sí. Yo en particular, después le vamos a dejar las direcciones de mail, tanto de José como la mía, y está la de Germán, que está presente en Uruguay. Y yo ahí les puse también en el chat un link para el que quiera recibir la presentación que se está dictando hoy, como hacemos siempre en las presentaciones de Electro Magazine, que se registre en el link que les dejé ahí. ¿Mm? Ujú. Pero sí, seguramente que se las podemos hacer llegar la, Sí. la tabla de AC1. Mientras tanto, pueden colocar la referencia, que ahora la vamos a ver en continuación. Bueno, el detalle que vimos de la referencia, por supuesto que ya está todo dado de alta, inclusive nuestros proveedores ya algo de stock tienen. Eh, Terminamos esta presentación y pueden solicitarlo, básicamente. Eh, entonces, ahora vamos a ver un cross-reference con respecto al tesis F, que la verdad que muy sencillo, pero si tienen el código comercial, lo colocan en nuestra página www.se.com y la página realmente es muy amigable, está el selector de producto y ahí mismo van a ver el datasheet, cuánto cumple para AC3, AC1 y el resto de las categorías también. Así que igualmente, por supuesto que podemos mandar una tabla, pero en la página nuestra siéntanse cómodos de explorarla, totalmente en español, la verdad muy amigable. Y me faltaba por comentarles que un resumen rápido del relevo térmico. Recuerden que tiene la protección a escala completa, incluye falla tierra, desequilibrio de fase, reinicio manual y automático, con selectores de activación y desactivación. Permite una configuración más segura y flexible para las aplicaciones. Y por supuesto, recuerden la conexión de AICOS Tractor del avanzado. Traten de aprovechar ese mundo, ya que se puede conectar el PLC. Y realmente es uno de los pocos productos que hay en el mercado con esa posibilidad directamente. Bien, acá hay un pequeño cross-reference. Como les comentaba, eh, es muy amigable porque continuamos con la misma lógica o filosofía de codificación. Entonces tenemos LS1F 115, bueno, va a ser LS1
G115. Acá de alguna forma al que consultaba, ya hay una pequeña tabla, si se quiere. Tenemos AC3 y AC1. Bueno, yo les comentaba que el T6 Giga va a ser hasta 800 amperes. Por supuesto que los mayores a eso no es que se dejaron de comercializar, sino que se mantienen los T6F. ¿Ok? Y en los relevos térmicos, ahora al contar con clases regulables desde 5 a 30, bueno, solamente tenemos 4 referencias. Antes había una por clase. Ahora solamente hay 4 referencias, totalmente amigable. La verdad que este producto es muy bueno, el relevo térmico. Y a continuación los invito a ver un resumen de la línea tesis. Bien, hasta ahí es la presentación. Estoy abierto con Javier a cualquier tipo de consulta. Ahí en el chat, José Mariano nos pregunta si estas bobinas tienen una electrónica para que se pueda alimentar con tensiones múltiples autoajustables con impedancias no típicas. Tiene una electrónica, por supuesto, tiene un integrado dentro para justamente el avanzado. Recuerden que se puede conectar al PLC, tiene una perilla que yo la debo mover para conectarlo al PLC. Recuerden que si lo conecto al PLC, realmente el consumo es muy bajo y puede, digamos, admitir cualquier tipo de dato sin problema, porque si se puede conectar al PLC sin ningún problema. Más que nada la avanzada, ¿no? Igual un poco respondiendo a Mariano, digamos, obviamente no tenemos el circuito, pero seguramente internamente tengo una fuente switching, Exacto. digamos. Por eso es lo mismo que cuando uno compra hoy en día un televisor que dice, un televisor o una computadora que dice 90 a 270 que lo podemos Correcto. alimentar. Bueno, esto es lo mismo. Tiene una electrónica interna Ujú. que le permite ser multirango y multitensión, ¿no? Bueno, Carlos nos pregunta cuántos contactos auxiliares admite en total y son estándar o específicos para el modelo. O sea, si son, hay que pedir algún modelo específico o son Sí. estándares. Es exclusivo para el... A ver, vamos de principio. Tienen todos un contacto normal abierto y un normal cerrado por defecto, y recuerden que no ocupa un ancho adicional, sino que todo en el mismo ancho del contactor. Y aparte se pueden agregar dos normal abiertos o dos normal cerrados, exclusivos para la línea T6 Giga. Justo una consulta. Si es posible conectarse a través de algún bus de comunicación. Es posible, obviamente con accesorios adicionales, correcto.
¿La comunicación al PLC es propietaria o Modbus? No, puede ser cualquier PLC, sin problema. Si es posible accionarlo a través de comunicación. Sí, bueno, con diferentes accesorios como cualquier tipo de contactor es posible. Obviamente el avanzado, yo hablo de un PLC, pero bueno, hay que darle, la- digamos, toda la arquitectura externa, ¿no? Al contactor. El contactor no tiene placa propia de comunicaciones, ¿no? No, no. Está la posibilidad de conectarse al PLC y dejar esa parte externa, básicamente. Bueno, gente, gracias.